El tema que hemos de compartir en esta mañana es la nueva vida en Jesús. La nueva vida en Jesús. Nuestro sermón está basado, hermanos, en Efesios capítulo 4 del verso 17 hasta verso 32. Efesios capítulo 4 del verso 17 al 32. Leemos la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Palabra de Dios. Hermanos, qué bendición que podamos estar acá en esta mañana y tener la dicha de escuchar la palabra de Dios. Mi gran deseo en esta hora, hermanos, es que cada uno de ustedes puedan entender que como cristianos que somos muy diferentes que los inconversos que están alrededor nuestro. Que nuestra vida se ha cambiado a través de Jesús y hoy debemos marcar la diferencia. Eso tenemos que hacer, hermanos. Marcar la diferencia porque nuestra vida se ha transformado a través de Jesús. Todos ustedes, hermanos, saben que los niños son muy traviesos e inquietos. Yo no fui la excepción, hermanos. Cuando yo era niño siempre me gustaba ir por las mañanas y las tardes con mi sobrino Job, específicamente a un árbol que se ubicaba a unos 100 metros de la casa. Adivine, ¿a qué? Íbamos a aquel lugar con la intención de matar orugas con piedras, porque realmente eran feas. Sin embargo, lo que nunca pensábamos es que esas orugas feas llegarían en un tiempo a ser mariposas hermosas. Nosotros matábamos a las orugas y adorábamos a las mariposas. ¿Has visto alguna vez a una oruga? Creo que su aspecto te llevaría a hacerle daño. Antes de conocer a Cristo, todos estuvimos en un estado espiritual como las orugas feas. Sin embargo, al llegar a Cristo, llegamos a un estado espiritual hermoso como las mariposas. La vida antes de conocer a Cristo
Según podemos ver en Efesios capítulo 4, 17 al 19, es una vida llena de vanidades. Es una vida llena de vanidades, según podemos leer ahora. Acompáñenme a leer verso 17, Efesios capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vida antes de conocer a Cristo es una vida llena de vanidades. Una vida fuera de Cristo es lamentable, porque solo se cree en los pensamientos vanos, creyendo en sus propias capacidades mentales. La vida antes de conocer a Cristo es una vida lejos de las promesas de Dios. En el verso 18 dice la palabra: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La vida antes de conocer a Cristo es una vida lejos de las promesas de Dios. Las personas que no conocen a Cristo no tienen esperanza de nada. Solo piensan en el hoy, sin entender que Dios tiene un plan eterno ofreciéndoles gratuitamente la vida eterna. Esas personas viven en todas las depravaciones que existen. Es una vida sin sensibilidad. Tal como podemos ver en el verso 19, dice la palabra: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es, hermanos, una vida sin sensibilidad. Viven una vida sin voltear a ver al prójimo, en donde los más ricos tratan de ser más ricos, quitando lo poquito que tienen los pobres. Aparte de eso, cuando viven una vida sin sensibilidad, el hombre pierde la vergüenza. Hacen lo contrario a toda la normalidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, practicando todo lo que está en contra de lo natural. La vida al conocer a Cristo, hermanos, es diferente. Porque al conocer a Cristo, lo que pasa, hermanos, nosotros hacemos de Cristo nuestro Maestro. Cuando logramos conocerlo a Él, hermanos, lo hacemos de Él su Maestro. Ahí en el verso 20 decía la palabra: mas vosotros como iglesia no habéis aprendido así a Cristo. No había aprendido así de Cristo. No existe una bendición más grande como tener a Jesús como nuestro Maestro. Como cristianos, solo debemos mirar lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús hace y hacer lo mismo, porque Él es nuestro Maestro. Hay que poner toda nuestra mirada sobre Él, porque nosotros lo que hacemos es lo que Jesús ha hecho, es lo que vemos de nuestro Maestro. Qué bendición, hermanos, al conocer a Jesús. La vida al conocer a Jesús, hermanos, es una vida, hermanos, que hace inmediatamente de Jesús nuestro guía. En el verso 21, la palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en Efesios capítulo 4, verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, cuando Cristo llega a nuestra vida, inmediatamente se convierte Él en nuestro guía.
Él nos guía por el mejor camino. Nos anima a avanzar hacia una vida transformada. Su deseo es sacarnos del mundo perdido, donde estábamos. Y lo que hace Él es llevarnos a otro lugar y hacernos diferentes. Hoy en día, en el mundo, hermanos, estamos en una condición muy mal. Las personas que viven en el mundo todavía están en una condición donde realmente no entienden, no ven, no oyen. Pero si llegan a Jesús, inmediatamente el Señor lo que va a hacer es transformarlos y hacerlos diferentes. La vida nueva en Cristo es una vida transformada. Según podemos observar, hermanos, en el capítulo 4 de Efesios, en su verso 22 al 32. La vida nueva en Cristo es una vida transformada, una vida despojada del viejo hombre. En Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Como estamos llegando a una vida nueva en Cristo Jesús, debe ser una vida despojada del viejo hombre. ¿Se acuerdan, hermanos y amigos, cuando hablaron al faraón acerca de José, el preso que sabía interpretar los sueños? ¿Se acuerdan de ese preso? ¿Se acuerdan de José? Cuando faraón mandó a llamarlo, antes de llevarlo al emperador, lo primero que hicieron fue peluquearlo, fue afeitarlo, fue bañarlo, fue cambiarlo, hermanos, de ropa para llevarlo ante el faraón. Según nosotros podemos ver en Génesis capítulo 41, en su verso 14. Dice la palabra: entonces faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al faraón. Antes de llegar José ante la presencia del faraón, era afeitado, era peluqueado, porque tenía mucho tiempo, hermanos, sin poder hacer eso, porque era preso. Lo habían bañado, hermanos, le habían cambiado de ropa a José. Y después de eso, lo llevaron al faraón. ¿Y qué pasó? Desde aquel día, hermanos, nunca más José volvió a vestirse como preso. ¿Por qué? Porque José tuvo una vida cambiada. Cuando venimos a Cristo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dejar todo lo viejo atrás, despojarnos del viejo hombre, de la manera que vivíamos antes. Eso tenemos que pedir al Señor, que nos dé la capacidad de despojarnos de eso, dejar todo lo malo, lo vano atrás. Porque no somos llamados a una vida transformada, y no solamente una vida que tenemos que despojarnos de eso, sino tenemos que renovarnos en Cristo Jesús. Porque cuando esta vida transformada llega, hay una renovación de vida en Cristo. En el verso 23 podemos leer en Efesios capítulo 4: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no vamos a pensar igual. Hay que pedirle al Señor que les ayude a través del Espíritu Santo y a través de su iglesia, una vida transformada, dejando todo lo viejo atrás y viviendo conforme a su voluntad. A la oruga todos la quieren ver muerta. Sin embargo, a la mariposa todos la adoran. Todos necesitamos en esta mañana esa metamorfosis o ese cambio, esa transformación para disfrutar las bendiciones de Dios. Esa vida transformada en Cristo Jesús es una vida revestida según Dios.
No es una vida según nosotros, sino una vida revestida según Dios. Efesios capítulo 4, 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vida revestida según Dios. Necesitamos tener esta vida, ser realmente como el Señor nos quiere. El mundo necesita ver eso en la iglesia del Señor. En la iglesia de Éfeso, no todo estaba bien, hermanos. La iglesia por un momento quería ser aceptada por el mundo y no había dejado todo atrás. Pero más adelante podemos darnos cuenta que tuvieron que tomar la mejor decisión, tal como hicieron unos nuevos cristianos en Hechos capítulo 19, verso 18 hasta verso 19. Ahí mismo, hermanos, en ese pasaje, en Hechos capítulo 19, verso 18 y verso 19, la palabra dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Bendito sea el Señor. Esos cristianos nuevos, cuando llegaron al Señor, queriendo tener esa vida revestida en Cristo Jesús, ellos lo que hicieron es despojarse de todo lo malo. Es dando testimonio, confesando lo que habían hecho de mal. Los libros de magia que tenían, dice, quemaron todos estos libros porque debían dar testimonio al mundo que tenían una vida transformada en Jesús. Esa vida transformada en Cristo Jesús, hermanos, es una vida liberada de las contaminaciones del mundo. Esa es una vida liberada de las contaminaciones del mundo. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 4, verso 25 al 32, nos damos cuenta, hermanos, de que cuando vivimos para Cristo, Él toma la tarea de transformarnos de todo. Él mismo toma la tarea, hermanos, para transformarnos. Hay muchas personas que dicen, yo quiero dejar de hacer esto y luego yo voy a buscar al Señor. ¿Cuántas veces no hemos intentado hacer lo bueno delante de Dios y no lo logramos? No podemos lograr las cosas por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Señor para lograr lo que necesitamos en la vida. Porque el Señor toma la tarea, hermanos, para transformarnos de todo. Y de manera que, hermanos, si nosotros tenemos esa vida transformada, esa vida liberada de las contaminaciones del mundo, debemos dejar de mentir, dejar de airarnos por cualquier cosa. Debemos alejarnos, alejar al diablo de nuestra vida, hermanos. Debemos dejar de robar, dejar de mentir, dejar de decir malas palabras, palabras corrompidas, dejar las griterías de un lado, el enojo, palabras de maldición, malicia, envidia, amargura, hermanos. Solo tenemos que practicar la bondad, porque Él es bueno, porque Dios es bueno. Eso nosotros tenemos que hacer, hermanos. De manera que, hermanos, de la misma manera que hubo esa metamorfosis, esa transformación en la oruga para llegar a ser esa mariposa hermosa, asimismo nos lleva Cristo en nuestra vida con Él. Solamente necesitamos ser guiados por Él, hermanos, dejando de un lado todo lo que hacíamos estando en el mundo y ahora vivir solo según la voluntad de Dios.
¿Cómo está tu vida hoy? ¿Tienes una vida transformada en Cristo? ¿O sigues viviendo como cuando estabas en el mundo? Hoy estás a tiempo para disfrutar una vida transformada en Cristo, dejando al mundo atrás y vivir solo para nuestro Señor Jesucristo. La decisión es tuya. No hay nada bueno en el mundo. En el mundo es vivir una vida lejos de Dios, una vida sin esperanza, una vida llena de pecados. Pero en Cristo Jesús, Él mismo decide ser tu maestro. Él te guía, Él te transforma, Él te da la libertad, Él te da el gozo. Lo único que hace el Señor es darte la esperanza de vida eterna. Y cuando el mundo te ve y ve realmente que tú tienes una vida transformada. Y hoy es el tiempo. Hoy es el momento aceptable. Es el momento de transformar tu vida, de entregarte según la voluntad de Dios. Hágalo. Toma esa decisión. Arrepiéntete en este momento. Entrégate al Señor y verás lo que el Señor hará en tu vida, esa vida transformada. Y también verás que muy pronto podrás llegar al cielo para gozar con el Señor por toda la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Por tu palabra, Señor, que fue escuchada, Señor. Permite, Señor, que esa palabra ha podido llegar en el corazón de cada uno de los oyentes. Y que permite, Señor, que puedan decidir en esta mañana tener esa vida transformada en Cristo Jesús. Tener esa nueva vida hoy. Esa vida renovada. Esa vida despojada del viejo hombre. Esa vida, Señor, que es una vida vestida según tu palabra, según tu santa voluntad. Permite, Señor, que no solamente los oyentes, sino mi persona también, Señor, pueda vivir conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, tener esa vida transformada, cambiada, para que el mundo sea cambiado, Señor, a través de nuestro ejemplo. Te agradezco, Señor, por lo que está haciendo en nuestra vida. Y gracias por Jesús, que murió para cambiarnos y transformarnos. En el nombre poderoso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Porque todo Él nos dio. Él vino aquí para morar en mí. Él vino a ser mi amigo y mi rey.